La unidad 3 habla sobre el método de riego. Como todos sabemos al inicio, pues esta situación de lo que es la hidráulica agrícola o el riego es muy amplio. No solo de una definición exacta de lo que es el riego, sino que de las formas en cómo se aplica el riego. Cuando nosotros hablamos mucho con personas que manejan o que conocen este tipo de actividad, ellas relacionan al riego como una actividad en donde se aplica el agua, pero como ya vimos, pues es algo más técnico. Asimismo, dicen los tipos de riego. No, los tipos de riego no es un término que se debe utilizar en la forma en que el agua se entrega a la parcela. La forma en que se debe de llamar a ello se llaman métodos de riego, porque el método de riego sí es la forma en que se aplica el agua a la parcela y los mecanismos que intervienen en ella. ¿Ahí a qué nos referimos? Forma en que se aplica el agua a la parcela. Por aspersión, a manera de lluvia, aspersores. A manera de gotas, por goteo. Y a manera de inundación o superficie, que es el riego llamado de esa manera, por surco, por inundación, por gravedad. Entonces ahí interactuamos con la forma en que el agua llega y qué mecanismos se utilizan. Para entregar el agua a manera de lluvia, yo utilizo aspersores, que es un mecanismo para que el agua lo entregue a manera de lluvia. Asimismo, tendría un circuito de tuberías que daría la misma disposición para que el agua llegue a los diferentes lugares que están establecidos. Asimismo, necesitaría equipos de bombeo para los riegos presurizados, que es aspersión, microaspersión y goteo. Mientras que el riego por superficie, ese se destaca preferiblemente de trabajar con la diferencia de gravedad, la diferencia topográfica y el agua poder ser distribuida en diferentes puntos. Entonces, como notan, el método de riego es ese enfoque y no podemos de ahora en adelante hablar del tipo de riego por aspersión. No. En cada método de riego hay diferentes tipos de riego, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí sí aplico, utilizo el término tipo. Pero de ahora en adelante, a referirnos al riego por aspersión, al riego localizado y al riego por superficie, estaríamos hablando que es un método de riego. Y si yo hablo de un microaspersión, ahí es un tipo de riego por aspersión. Si hablo de un riego por goteo subterráneo o superficial, es un tipo de riego localizado. Y si hablo de un riego por surco, de un riego por inundación, de un riego por escurrimiento, estoy hablando de un riego superficial. Ahora bien, pongámonos a analizar, si yo tengo varios métodos de riego, ¿cómo yo decido qué método de riego utilizar en mi cultivo o en el proyecto agrícola o productivo que tengo? Entonces, para yo poder definir cuáles serían los factores a considerar para escoger un método de riego, pues yo debo analizar varios aspectos. Y esos aspectos están muy relacionados con qué? Con lo que vimos en las unidades anteriores, con la relación agua, suelo, planta, clima, que es ese complejo tan íntimo que hay entre el riego y la producción agrícola para que se pueda definir cuál sería el método a utilizar. Entonces, entre los factores que vamos a considerar para la distribución o el escogitamiento del método, el primero, que algunos dicen que es muy importante y que es tal vez el principal, sería la topografía del terreno y en muchos de los casos y la forma de la parcela. Noten ustedes que si yo estoy trabajando con un riego, perdón, con un terreno que tenga pendiente mayor del 5%, yo ya no puedo trabajar con un riego por surco. ¿Por qué? Porque al tener una diferencia de pendiente en un punto X y el otro punto, el punto Y, yo tendría mucha pérdida de suelos por arrastre, por la energía del agua que tendría al moverse de un punto a otro. Entonces, si mi terreno es topográficamente accidentado, tiene una pendiente mayor del 5% como tal, algunos casos se trabaja con una pendiente en porcentaje menor, hasta el 2%, yo debería de escoger otro método de riego y ya no sería el de superficie, sino que sería aspersión o los localizados.
O definitiva, en algunos documentos se llaman riegos presurizados, al hablarme yo de aspersión y de localizado. Entonces, descarto un riego por superficie. Pero imaginémonos que yo tengo una superficie plana, donde tengo una diferencia topográfica no mayor del 5 o del 2%. Yo puedo escoger cualquiera de los tres métodos, sea por superficie, sea por aspersión o sea localizado. Y voy de ese sentido seleccionando o buscando cuál sería el mejor método con los demás factores. Bueno, y en el caso de la forma de la parcela, sí en algunos casos se considera ello, pero les digo que no es tan trascendental como lo es la topografía del terreno. Si tienen algún aporte, alguna inquietud, por favor lo van haciendo conocer. Asimismo, otro factor muy importante que está relacionado con la cuestión del mismo suelo, digamos así, es las propiedades o características del suelo. En general o en particular, a las que tienen que ver con la capacidad de almacenar agua o mover agua o retener agua en el suelo. Ahí, por ejemplo, yo tengo un suelo de clase textural arenosa, puede ser arcillosa o puede ser limosa. Imaginémonos que yo tengo un suelo con esa topografía de no mayor del 5%. Yo tengo un suelo arenoso. Yo no podría aplicar un riego por superficie, porque si el riego por superficie lo hago a través de una diferencia de cota, si es el suelo arenoso, el agua se infiltra muy rápido. Al final nunca me llegará a un punto en específico en donde yo quiero regar, porque el agua se infiltraría muy rápido. Pero si yo tengo el caso de aspersión, en teoría no me serviría mucho porque el riego por aspersión acumula agua en el suelo y yo no podría acumularla tampoco porque es un suelo arenoso. Pero el riego localizado específicamente sí me serviría. ¿Por qué? Porque en el riego localizado yo solo aplico pequeños volúmenes de agua y esos pequeños volúmenes de agua sí entrarían o sí se ubicarían en el área donde está trabajando el cultivo o sus raíces específicamente para absorber agua y nutrientes. Y como notan, ahí descartaría ya todos los riegos y me quedaría con el riego localizado para ese tipo de terreno. Pero si tengo otro escenario, si tengo un suelo tipo franco, ahí nuevamente todavía podría trabajar con los tres riegos, por el de surco, por el de aspersión, perdón, por el de superficie, por el de aspersión y por el localizado. Y cambia el escenario, como ustedes lo notan, ¿ah? Entonces, muy importante. Y recuerden que como el suelo retiene o almacena o mueve el agua, ya lo vimos en la primera unidad. Y nuestros suelos más convenientes son los suelos de textura franca, en donde se maneja muy bien el movimiento y almacenamiento del agua. Pero si estamos hablando ya de un suelo tipo arena, saben que es muy fuerte la velocidad, la infiltración de él. Y si hablo de un suelo arcilloso completamente, es una capacidad que retiene mucha humedad y posiblemente tal vez no haya una infiltración tan rápida en el suelo. Otro factor, y aquí nos vamos incluyendo a otro aspecto de esta relación agua, suelo, planta, clima. El cultivo, al hablar de la planta. Yo necesito conocer específicamente cuáles son los requerimientos de agua, pero qué bueno que eso ya lo calculamos en la unidad anterior. Ya sabemos cuál es la necesidad hídrica del cultivo en base a todo su ciclo, a sus etapas, en función a la evapotranspiración de referencia, para generar las producciones máximas, que en teoría sería lo que se busca con el volumen de agua deseado, y también, asimismo, cómo se comportaría esa planta cuando hubieran situaciones de falta de agua. ¿Sí? Es decir, un riego deficitario podría causar pérdidas en producción, en crecimiento, en tamaño, pero también en el tipo de cultivo yo podría notar o considerar aquí qué tipo de plagas, qué tipo de enfermedades, qué tanto afectan las malezas al cultivo. ¿Por qué? Porque al tener diferentes formas de riego, yo tendría la posibilidad tal vez de afectar mi cultivo. Pongo el primer ejemplo. Yo voy a sembrar pepino. En ese suelo que tengo el 2% y es un suelo de textura franca.
Es decir, hasta este momento tengo que cualquiera de los tres riegos puedo utilizar, sea por superficie, sea por aspersión o localizado, en función del tipo de suelo, en función de la topografía, no he buscado otra opción, pero decido sembrar pepino. El pepino es un cultivo que es muy sensible a la cuestión de la falta de agua. Entonces necesito aplicar un riego que satisfaga completamente las necesidades del cultivo sin afectarlo diariamente. Además de ello, el cultivo de pepino tiene una susceptibilidad a la humedad en las hojas. Es decir, el agua no puede llegar a las hojas en un cultivo de pepino porque tiene una enfermedad que le llaman quemazón, que es a causa de un hongo que se llama mildiu velloso. Entonces, si yo no debo de que poner el agua en contacto con las hojas, definitivamente aspersión no puedo utilizar. Sí, definitivamente aspersión no puedo utilizar. ¿Por qué? Porque cuando yo riego por aspersión, el agua cae como tipo lluvia y por lo tanto va a tener en contacto toda la planta. ¿Ya? Descartado aspersión, ahora me quedan dos. Me queda superficie y me quedan los localizados. Miren cómo ya voy descartando un riego. Vamos a ver con los demás factores cómo nos va, pero así podemos ir relacionando estos factores, jóvenes. Y tal vez con este factor yo puedo decidir qué riego será. La disponibilidad del agua y el precio de la misma. Notémonos que en algunos lugares pues tenemos mucha disponibilidad de agua y que no tiene costo para nosotros. Tal vez lo que es la extracción con un equipo de bombeo, sea eléctrico o sea combustión. Pongamos el ejemplo general, Israel, que tiene muy poca agua, en este caso útil para la agricultura, por lo tanto el costo pues es relativamente alto. ¿Y qué es lo que hace Israel? Todos sus cultivos que tienen aplican riego localizado, específicamente riego por goteo, ¿sí? Y ellos no buscan otra opción. Pero cuando tenemos otra disponibilidad de recurso agua y el precio, pues puedo tomar cualquiera de las otras variantes. En el ejemplo que tenemos nosotros, ahora yo tenía solo para escoger surcos, superficie y localizado. Ahora me toco con este factor. Tengo una propiedad en donde yo tengo agua, pero la disponibilidad del agua no es tan mayor. ¿Por qué? Porque es una toma de un sistema de riego. Entonces, si la disponibilidad del agua va a estar medida o supeditada a un volumen que me puede entregar la Junta de Regantes, ¿qué me tocaría? Les pongo el planteamiento. El riego por superficie tiene una eficiencia de uso de agua de como mayor el 60% de lo que se aplica. Es decir, si yo aplico 100 litros de agua, solo llega a la planta 60 litros, porque el resto se pierde por evaporación e infiltración. Si yo riego por el método localizado, yo tengo una eficiencia de aplicación del agua que puede estar como mínimo el 90%, como mínimo el 90% y como máximo un riego localizado podría llegar hasta el 99%. Si hablo de ser eficiente bajo esta modalidad, definitivamente yo me iría por un riego localizado, ¿sí? Y descartaría como tal mi riego por superficie. Y como ustedes notan, con estos primeros factores, yo decidí cuál sería el método de riego que voy a utilizar. Y definitivamente voy a utilizar localizado para sembrar pepino. Y no voy a utilizar superficie porque estos factores me dieron la pauta para poder escoger o seleccionar el método de riego a utilizar. Asimismo, estos planteamientos se hacen para diferentes escenarios, jóvenes. No es la receta de poder utilizar los 3 primeros o los 4 primeros. Los factores son varios y usted los tiene que seleccionar de acuerdo a este análisis, en este caso como les estoy planteando. Sí, entonces como notábamos hasta ahí tenemos estos factores y me dieron para tomar la decisión, pero todavía hay más factores. Vamos a ver cómo nos va con los demás factores. Miren un factor también trascendental en algunas localidades. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 3 tipos de agua en mi propiedad. Puedo tener río,
puedo tener pozo y puedo tener la toma de un sistema de riego. Ahí debo de analizar dos cosas. En primer lugar, la disponibilidad que tengo de cada una de esas captaciones. Y en segundo lugar, con qué tipo de agua estoy trabajando. Como ustedes saben, nosotros ya calculamos la calidad de agua en función a las normas Riverside, es decir, al tipo de agua. Entonces, tendría que mandar la muestra a un laboratorio para hacer el análisis de calidad de agua de riego y ver con qué tipo de agua estaría trabajando yo. ¿Por qué? Porque puede haber un cultivo sensible a la salinidad. Y si mi cultivo es sensible a la salinidad, yo también podría descartar el método, en este caso de riego, en función a esa calidad de agua. ¿Debido a qué? A que el riego por aspersión, como sabemos, el agua la aplica sobre la planta. ¿Y qué pasa? Se evapora el agua, pero las sales no. Y las sales se van quedando almacenadas en las hojas. Y luego la planta comienza a quemarse, le causa una quemazón por presencia de la salinidad en las hojas y de los rayos solares. Entonces, ahí también, definitivamente, aspersión no me sirve. Y el riego por superficie, ¿qué pasa con el riego por superficie? Debo aplicar muchos volúmenes de agua para poder, en este caso, bajar las sales de la periferia de las raíces del cultivo. Entonces, ahí, por efecto de la calidad de agua, lo más conveniente también es un riego localizado. Por eso Israel mantiene el uso del riego por goteo en sus plantaciones bajo su localidad. Otro factor, tal vez en algunos países muy trascendental para tomar decisiones de qué, de mejorar la automatización de sus riegos, de sus sistemas de riego. ¿Por qué? Porque ya no hay mano de obra. Esta disponibilidad de mano de obra en algunos lugares también me da la posibilidad de decidir qué método de riego tomar. Vamos a poner ejemplos de cada uno de ellos. Si yo riego por superficie, como ustedes lo están viendo en la imagen, yo necesito alrededor de 5 a 6 jornales por hectárea, dedicados semana a semana a regar, porque prácticamente una hectárea me la están regando en 3 días, 2 jornales. Y como bueno, podrían ser 2 días. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo esos jornales a disposición, no puedo estar distribuyendo tubos, conectando una bomba y absorbiendo la sea de un pozo o sea de un río. Y estar moviendo tuberías para poder ir regando, como ustedes ven en la imagen, surco por surco. Pero si yo hago un riego por aspersión o un riego localizado, todo el sistema, como ven en la imagen, en la otra imagen, todo este sistema está instalado bajo una red de tuberías y yo lo que hago es abrir válvulas y el agua la entrego a los diferentes puntos de mi sistema. ¿Cuántas manos de obra necesitaría? Pues como ustedes pueden notar, ¿qué tanto me demora yo en ir a abrir una llave? ¿Y qué me demoro yo? ¿Y qué me demoro yo en abrir y cerrar las llaves? Entonces, ahí podemos notar que yo con un riego por aspersión o localizado podría disminuir el uso de la mano de obra y buscar que ese personal se dedique a otras labores. Exacto, por eso en algunos de los casos, cuando nosotros vamos a ofrecer la tecnología de riego a algunos propietarios, nosotros hablamos en números. Por ejemplo, voy a ponerles ya un número claro. Si yo tengo 5 jornales, vamos a ponerle 5, vamos a ponerle 4 ya. Yo tengo 4 jornales por riego, que es por semana. Esos 4 jornales me equivalen a 15, 15, 30 y otros 30, $60 por semana. $60. Si mi cultivo se los riega 3 meses, estoy hablando de 12 semanas. Ya, entonces 60 por 12 son $720 en jornales para riego. ¿Sí? Aparte de ello, tengo que comprar la gasolina. Aparte de ello, las tuberías y las mangueras que voy a utilizar y la bomba para poder entregar el agua. Aparte de ello, tendré que contratar un tractor para que prepare el suelo y haga los surcos. Vamos a poner alrededor más de $1,200, pongámosles $1,200
que voy a estar utilizando casi por ciclo, porque los 720 en mano de obra, en combustible en mecanización, vamos a poner que llego a los $900. $900 en 3 meses. Si yo les digo que yo voy a instalar un riego por aspersión y que me cuesta $2.500 y que va a durar 10 años como mínimo, ¿cuánto yo estaría gastando por año? $250. Y si yo gasto $250 por año, miren la diferencia de los 900 que voy a gastar solo por 3 meses, en este caso que voy a tener un cultivo. Es abismal. Pero ¿qué sucede con el agricultor? Al agricultor no se le lleva bien la venta de la tecnología. El riego no es algo tan difícil, es una técnica que se puede manejar con criterios básicos. Si ya quieres ser específico, pues sí necesitarías otro tipo de válvulas y otros tipos de automatización en el sistema, pero sí se pueden hacer riegos en donde los puede manejar el productor y los resultados que se ven, como vimos en las primeras láminas de la unidad primera, hay aumento de producción, no en tanta cantidad, pero sí el riego afecta hasta en un 25% en el incremento de la producción de los cultivos. Y justamente con eso, jóvenes, solo justifica ello. Un ejemplo de esto, se hizo experimento. Nosotros también tenemos una tesis aquí hecha en el año 2008, que fue mi primera tesis con estudiantes hidráulicas, en donde comparamos riego por aspersión y riego por goteo en maíz. Y tenemos resultados que el riego por goteo fue mejor. Entonces, desde ahí, pues ya hemos ido llevando a la práctica muchas experiencias. Esa tesis también está disponible en las bibliotecas de la universidad. Entonces, hubo una experiencia a través de la empresa Agripac, que es la que se dedica a entregar insumos agrícolas a nivel del país. Ellos hicieron una experiencia de maíz sembrado por goteo y por aspersión. La parcela que sembraron con riego por goteo el maíz llegó a tener 300 quintales por hectárea, mientras que el que se regó por aspersión llegó a tener 220 quintales. Y el que se regó por superficie estuvo como en 180, 160 quintales. Pero solo estudió más específicamente aspersión y lo que es goteo. Notemos que con 300 quintales en comparación del de 220, son 80 quintales más. Pongámosles a $20 en esa época o a 15 que estuvo, pongámosles a 20 para cerrar más rápido el número. Estoy hablando de $1.600. Y $1.600 en la diferencia de poner aspersión y goteo, económicamente casi es un valor muy cercano, para no decir iguales, porque si hay una diferencia entre 200, $500 entre ambos métodos. No le puedo decir cuál es más barato y cuál es más caro, porque hay aspersores que son más caros, hay bombas que son más caras, hay goteros o cintas que son más caras, entonces, pero tiene una variación en precio más o menos de 200 a $500. ¿Sí? ¿Preguntas? Dije, y Por cuando favor. le instalan las mangueras para el de gravedad, también igual es costoso, porque igual nomás ahí abren llaves. Se ha visto que ponen tuberías al inicio de cada surco Sí, y cogen el eso, agua por una bomba, igual ellos abren la llave y sale por un tubo menor hacia los surcos y baja por gravedad. sí, eso se llama actualmente, le llaman el método californiano, el método de tendido cable. Es muy bueno. Nosotros hicimos también un trabajo en Caña Guadúa, una tesis de unas chicas de Chone, en donde utilizamos, en vez de tubería, trabajamos con caña guadúa, que es un material de la zona, perforamos por el interior sus cavidades, los nudos, los canutos que le llaman, y lo hicimos como un tipo tubo, un conducto. Por ahí enviábamos agua para regar arroz y nosotros pudimos también enviar agua de esa manera justamente a la piscina, en este caso como se llama en arroz, para entregar agua sin poder perder volúmenes de agua por infiltración y por evaporación desde lo que es la salida del pozo hasta el punto de donde estaba la parcela de cultivo, la piscina. Nosotros pudimos llegar a tener una eficiencia del 60% de entrega de agua, porque cuando usted trabaja con un riego tradicional de superficie, lo que puede tener eficiencia de agua es un 40%.
Ahora como tal, sí, sí difiere, sí cambia los costos, pero todo depende de la disponibilidad que tengan, en este caso ustedes, los materiales, del recurso económico y tal vez de la innovación del productor, porque todas estas variantes que se hacen para este tipo de riego por superficie, como el que usted manifiesta, es algo que se plantea para grandes plantaciones, por ejemplo, de cañas de azúcar, en otros países en donde mejor se riega por superficie, tipo tendidos, que optar por otro método, ya que los sistemas de riego presurizados, aspersión, salen más caros. Nosotros tenemos una tesis de grado y no solo tenemos hasta para hacerlo en riego por goteo, una experiencia. Sí me gustaría que en algún momento ese ensayo se repitiera porque hasta donde yo conocí el desarrollo de esa investigación, pues no se llevó muy bien en campo. ¿De qué año es esa Este, tesis, ingeniero? Disculpe. La de riego por goteo con caña, ese fue como en el 2015, si no estoy equivocado. Y la que yo hice en riego por superficie para arroz, esa fue en el 2013, porque ese lo presentamos en la memoria de un congreso latinoamericano. Por ahí tengo todavía Y ambas están en la U, ingeniero. ambas están sí, en la biblioteca de la universidad, con caña guadúa. Ingeniero, ¿y esas cañas Guadú, hasta cuánto puede ser el diámetro aceptable para utilizarse? Nosotros lo utilizamos dependiendo de la parcela, qué tanto querramos aportar de agua, porque esa es la intención de los diámetros, ver qué tanto tamaño puede tener la parcela para adaptar a los diámetros. Lo que sí nosotros vimos que era muy factible con la caña que se desarrolla en nuestra zona, pero lo único que recomendábamos era poner en tratamiento la caña, que la ponen en tratamiento térmico y le aplican alguna sustancia, o la otra era poner pequeños anillos bajo el suelo para que no tome en contacto directo el suelo con la caña por la humedad para que dure un poco más de tiempo. Pero después, como un material para poder hacer agricultura, digamos que temporal, por un cierto periodo de tiempo, es muy bueno trabajar con la caña. Ojo, siempre y cuando la caña la tenga usted en su finca, porque si la va a comprar, les aseguro que sale más barato hacerlo con tuberías, ¿sí? Eso sí recomendamos en la Ingeniero, tesis. y los tramos de caña, porque por ejemplo usted dice que hay que quitarle el canuto y un machete no entra más de 40 centímetros. No, 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 es que el machete solo es una parte para unirlo a un tubo de galvanizado bien largo, puede ser hasta de 3 metros el tubo, y ahí se va tipo, es como, como una lanza, digamos así, se forma como una lanza cóncava, y de ahí se va golpeando hasta el tamaño del tramo. No me recuerdo si nuestros tamaños de tramo eran de 3 a 5 metros, están en la tesis, yo las tengo por aquí en mi biblioteca, pero no las podría ahorita buscar rápido como para darle la información. Pero sí, pues los buscamos de ese tamaño porque como ustedes conocen, la caña va cambiando en su sección, a manera va alargándose. Entonces buscamos que sea una sección homogénea y creo que logramos homogeneidad entre los 3 a los 5 metros, no más, no me recuerdo exactamente. Entonces sí podría variar de acuerdo al tipo de caña que ustedes puedan conseguir. Y Ujú. le preguntaba sobre el diámetro porque es distinto a la tubería, ¿no? No se está con la exquisitez o con la demanda a encontrar en la ferretería de la tubería. No sé si tuvieron un promedio de diámetro en esa caña o trabajaron. Sí, eh, hicimos los cálculos correspondientes. Si no estoy equivocado, creo que nos salió un diámetro interior de 2 pulgadas, el tramo más reducido, y creo que el mayor llegó a 63 milímetros, que es 2 pulgadas y media, creo que le llaman en la ferretería. Pero ya yo las Está hice chévere. en milímetros. Y las uniones, por ejemplo, los accesorios, codos y esas cosas, ya usaron ya el plastigama normal, de tubería. Claro, las uniones trabajamos con pequeños pedazos de tubo del diámetro, en este caso, es igual a la sección y los untábamos con ligas, que esa es la que se obtiene de los tubos de las motos o de las bicicletas y de algunos carros también que tienen tubos. Claro, porque no puede ser nada roscable ni pegable, ¿no? Solamente a Sí. presión.
Exactamente. ¿Ya? Entonces, sigamos con otro factor. Este factor eh, también trasciende mucho, pero no tanto en escoger el sistema de riego. Bueno, de una u otra manera sí. A veces más en la calidad de los materiales. ¿Por qué? Porque el costo de instalación me da para tomar decisiones en ver qué riego utilizo. Voy a poner el ejemplo. Yo voy a trabajar con un riego por aspersión. Yo tengo los presupuestos para trabajar con Plastigama, que es el mejor material a nivel nacional. Y un riego por aspersión, si en el equipo de bombeo me salen $3.500. 3.500 con riego por aspersión. Pero si yo voy a Banarriego, Banarriego me dice, no, usted con $1.500, usted me instala un riego por aspersión. ¿Qué pasa con Plastigama? Ese proyecto de riego le va a durar 25 años. ¿Qué pasa el de Banarriego? Máximo 10 años. ¿Sí? Entonces, noten que de ahí puede haber una decisión variable. Asimismo, yo puedo escoger el riego, en este caso por goteo, con cinta o con manguera, también porque mi presupuesto va a cambiar bastante. Pero ya está en el mercado que las cintas de riego son netamente utilizadas para hortalizas y las mangueras ciegas, las que se conectan a goteros, son utilizadas para riegos, en este caso de cultivos en donde su espaciamiento entre plantas es mayor. Para cultivos semiperennes, por ejemplo, ahí está la papaya, y están algunos frutales. Y el caso de la aspersión, también pues puedo tener algunas variantes en función a los emisores que voy a utilizar y a la calidad de tubería. Asimismo, el mantenimiento del sistema tiene un costo alrededor de un 10% del proyecto, pero no es que se aplique todos los años, porque los primeros años pues prácticamente es gratis, digamos que el mantenimiento, pero al cabo de unos 3, 4, 5 años ya necesitamos ver cómo están las boquillas de los emisores y cómo está algún tipo de emisor tal vez que se haya dañado o algún accesorio que tengamos que chequear en el sistema. Pero muchos agricultores por este costo de instalación dicen, vea ingeniero, yo no tengo, por ejemplo, 10 hectáreas, vamos a poner como Banarriego en $1.500. Yo no tengo $15.000 para poder montar un riego. Pero si usted dice, no, yo tengo tractor en mi casa, yo ya no gasto en preparar el suelo y lo que me dedico es a pagar jornales para regar y voy haciendo agricultura de esa manera. Si sacamos números como yo les mostraba, pues igual, esos pagos de jornales es más conveniente hacer un riego, pero verlo como una inversión. Es decir, si usted invierte $15.000, tiene que ver cuál es el margen de utilidad que va a tener en esa inversión y cómo va a ir mejorando eso, como digamos con tipo crédito, para que vea que la plata no salga directamente de su bolsillo. Y ahí es donde el gobierno debería atacar con políticas más claras para que nuestros agricultores realicen una producción de agrícola más fuerte y podamos tener nuevamente la posibilidad de exportar materia prima o ya productos terminados, porque recuerden que con esta situación que estábamos viviendo el planeta por la pandemia, pues prácticamente el petróleo está en los suelos, el turismo ya no se está aplicando y lo único que nos quedan son remesas de impuestos y creo que hay que buscar la producción agrícola. ¿Por qué? Porque nosotros podemos producir, como les decía, los 365 días del año. Es decir, todo el año podemos producir. En invierno, por las lluvias, pero puedo seguir regando, como les explicaba, porque no satisface a veces la lluvia la necesidad de la planta, y en verano completamente con el riego. Ahí sería una política muy clara para el gobierno y pues podríamos mejorar mucho nuestra condición de vida y la de nuestros productores. Los que nosotros vemos aquí son costos de diferentes sistemas de riego. El que está a la derecha, que estoy marcando ahorita con el cursor, es un riego por pivote central. Es una variante de riego por aspersión. Este pivote central cuesta alrededor de $250.000, ¿sí? Y riega 50 hectáreas a la vez. Lo hace tipo circunferencia. Entonces, si usted quiere tener un productor, este tipo de insumo, usted debería tener
o debería adquirirlo para superficies mayores. Y tal vez cuando siembra cereales tipo soya, tipo maní, tipo frijoles. ¿Por qué? Porque es muy alto el costo. Hay una experiencia que viví en Guayaquil, por la península de Santa Elena. Un productor tenía 200 hectáreas. 200 hectáreas, tenía 5 de estos equipos. 4 estaban en campo, regaban 50 hectáreas cada uno, y uno era de reserva por si acaso se dañara uno, y él lo ubicaba, en este caso, en reemplazo del otro, porque esa es la intención de estos prototipos de riego. Ahora, ¿cómo funcionan? Si ustedes observan en esta parte de aquí, aquí está la captación, es decir, aquí hay un pozo. Entonces, por este circuito que se ve aquí, que es una tubería, por aquí baja, y en este caso estaría conectada al pozo, tipo absorbente. Y pues estaría también cerca de este circuito de ruedas que se ven del otro lado, el equipo de bombeo, es decir, la bomba, en donde absorbería el agua y entregaría el agua a todo este circuito que usted ve, que en este caso es un circuito con ruedas, en donde están incorporados los aspersores en estos puntitos que son botones que le llamamos, y están incorporados. Hace unos 5 años llegó una empresa argentina aquí al país y estuvo reclutando ingenieros para poder diseñar estos sistemas aquí en Ecuador y venderlos, porque había habido una venta muy buena que fue en la península de Santa Elena, y la empresa pues se quería mover al Ecuador. Estuvieron haciendo muchachos hidráulica, estuvieron participando creo en esto, no sé al final qué se haya logrado con ellos, pero sí se dio un acercamiento bajo esta tecnología. En realidad es muy fácil diseñarla. Nosotros en la asignatura no diseñamos este tipo de equipo, pero yo sí diseño los parcelarios, que prácticamente es una misma relación, sino que la tubería está aérea y la otra está enterrada en el suelo, pero el principio de cálculo pues es muy parecido. Entonces, esta parte de aquí, pues, ya cuando estemos en cálculos, pues también los vamos a ir notando. Y en los otros casos, en los otros dos imágenes, esto es un sistema de riego por goteo, en donde pues aquí está instalado un circuito de tuberías. Esta parte izquierda es el cabezal, donde por aquí en este tubo debería estar el pozo, en donde se absorbe el agua, el equipo de bombeo, y aquí envía al sistema. Esta parte oscura es un filtro, en donde en este caso eliminaría las impurezas del agua y entregaría limpia al sistema para que no obstruya a los emisores. Algo así en general, Jocelyn. Ya después ya se les explicará un poquito con más detalle. ¿Alguien más? Dije, el sistema de riego por aspersión tendrán, qué sé yo, una eficiencia menor a la de los que hemos estado hablando. Entonces, ¿cuándo es bueno aplicar el sistema por aspersión? Porque a la final también es superficial y se va a quedar arriba y no va a penetrar hasta la raíz. Entonces, yo no sé si, bueno, siempre lo usan en el césped, con raíces, cultivos que tengan raíces finas, capaz, digo yo. O sea, en cuanto a su experiencia, ¿cuándo se utiliza el método de aspersión? Porque igual tiene una eficiencia mínima a comparación a las otras. Ya. El riego por aspersión tiene una eficiencia del 75% y hasta el 85% en algunos casos en entrega de agua al cultivo. Lo aplicamos mucho cuando se riega banano, plátano, porque es un método bastante bueno, ya que el riego localizado tiene muchos problemas. Es muy variable la cuestión del presupuesto, como decíamos, y la cuestión de la distribución e instalación, pues yo les voy a proporcionar esta parte poco a poco. En cada una de las unidades yo les voy poniendo recursos complementarios, que son algunos documentos importantes para que ustedes vayan entendiendo esta parte. Bueno, de manera general, yo los estoy formando como ingenieros para que puedan diseñar sistemas de riego y también tengan nociones básicas de cómo hacer una instalación, ya que pues si se va a contratar algún proyecto necesitan saber cómo se va a desarrollar esta parte como tal. Entonces sí vamos a llegar a la posibilidad de mostrarles algunas cosas a manera de este tipo de aprendizaje que tenemos ahora en línea, pero que pues nos pueda quedar en este caso muy claro lo que podría ser una pequeña instalación de un proyecto de riego. Y el último factor que estábamos hablando, porque son varios factores, pero ya hemos nombrado todos, me queda un último,
es el efecto al medio ambiente. Este efecto en el medio ambiente pues es muy importante. ¿Por qué? Porque todo proyecto donde se utiliza un recurso natural se le debe medir el impacto ambiental, que ustedes mismos lo saben. Ya vieron esa asignatura, entonces saben esta parte. Entonces, yo debo de definir cuánto sería posiblemente el efecto que cause al extraer ciertos volúmenes de agua de una fuente y poder en este caso utilizarlo para agricultura. Entonces, pues también se necesita en un proyecto de riego entregar el aspecto ambiental, que se analice en función a los volúmenes de agua que se van a extraer para satisfacer las necesidades de los cultivos. ¿Sí? Entonces, como tal, jóvenes, estos serían los factores. Ahí ustedes deberían de escoger, como lo hicimos, en base a este principio, cuál se acomodaría bajo la realidad que tienen cada uno de sus proyectos. ¿Sí? Como les decía, no todos, en este caso, se aplican para esta modalidad. Tal vez usted con 3 o 4 de ellos podría escoger, ¿sí? Podría escoger el tipo el método de riego a utilizar y no habría ningún inconveniente al respecto. Por ahí veo con cámaras que no están habilitadas, por favor habiliten sus cámaras. Ahora bien, al definir el método de riego, es importante conocer de manera general qué es lo que tiene un equipo de riego, lo que preguntaba Jocelyn. Entonces, lo básico que debe tener un sistema de riego, entonces me gusta compartirlo en esta sesión, es la fuente de abastecimiento de agua. Puede ser un río, puede ser un pozo, puede ser la toma o la toma de una obra de riego del gobierno gubernamental o privado también. En la fuente de captación, luego de ella, que se defina, debe tener un cabezal principal. ¿Qué lleva el cabezal principal? Lleva la bomba principal, digamos así, la bomba alterna y lleva el cajetín y los demás elementos que pueden contener como equipos de filtrado, equipos de automatización, equipos de fertirriego, manómetros, válvulas de aire, es decir, los componentes principales para que el sistema de riego funcione bien. Y esto es muy importante, jóvenes. En realidad, no saben la peripecia que pasa a uno cuando personas lo contactan para terminar de tecnificar sus sistemas de riego. Hay personas que hacen estos trabajos y los hacen solo tipo gafitería, es decir, instalan una red de tuberías sin criterio, sin principio, solo como para que el agua caiga al suelo. Pero cuando ya queremos aplicar principios técnicos, estoy con un sistema que no cumple para mí las condiciones técnicas. Actualmente tengo pendiente una visita de un productor de pitahaya por la zona de Rocafuerte, en donde él tiene muchos problemas en su sistema de riego. Bueno, en realidad, como ustedes conocen, pues este tipo de actividad la hacen muchas personas, pero estas personas que lo hacen no son profesionales, son personas que lo han aprendido en la práctica, pero no diseñan con criterio técnico, con cálculos. Y pues ahí el señor tiene bastantes problemas en la actualidad. Aparte de ello, él quiere poner fertirriego. Entonces, es difícil poder trabajar con sistemas en donde no cumplen estos elementos básicos como lo que les estoy mostrando ahora. Entonces, mucho ojo con esto. Luego del cabezal principal vienen las tuberías. Esto es lo que nosotros calculamos. Nosotros calculamos el cabezal en la bomba, qué filtro lleva, calculamos las tuberías principales o las tuberías madre, como le llaman ustedes en algunos casos de la hidráulica. Luego calculamos tuberías terciarias o parcelarias, que le llaman en algunos libros. También tenemos cabezales de campo. El cabezal de campo es un área en donde hay una válvula, tal vez tiene un manómetro, tiene una válvula de aire, tal vez equipos de dotación de fertirriego, de acuerdo a la necesidad que haya en esa parcela. Y definitivamente tiene las laterales de riego con emisores, que son las tuberías portaemisores que le llamo en los diseños, en donde tienen conectados pues los aspersores, los microaspersores, los goteros o netamente son las cintas de riego que hay en un sistema. Así básicamente es lo que lleva un sistema. Vamos a hablar de los sistemas de riego, de los métodos de riego. Este concepto ya lo vimos, que es lo que está en el material de la primera clase, entonces lo pongo adicional siempre. Si tal vez quiero hablar de algún objetivo que tiene el riego, pues
notemos que los objetivos pueden ser varios, no solo es el concepto general. Podemos primero conseguirlo para entregar la humedad necesaria para el desarrollo de los cultivos. Luego, para entregar agua a los cultivos durante diferentes etapas, es decir, etapas de sequía o cuando hay problemas en climas impredecibles, como le decimos en las épocas de lluvia, donde tal vez a veces llueve mucho y luego llueve muy poco. Asimismo, para disolver sales del suelo, que es lo que hay bastante en el suelo en su composición, en este caso parental. Y definitivamente lo que se está dando mucho ahora es como medio para aplicar agroquímicos. Esta es la metodología mayor, ¿por qué? Porque está disminuyendo el costo de la mano de obra. Que no se utiliza gente para fertilizar, para abonar, se utilizan ya dispositivos que van conectados en el sistema y se pueden aplicar. Esto también se calcula. En realidad esta parte no llega a una asignatura con ustedes, esto lo utilizo más para carreras de agronomía o agrícola, pero pues se debe calcular el equipo de filtrado y se debe de calcular, perdón, el equipo de fertirriego y se debe calcular las dosis de, riego, de fertirriego o de fertilizante que se debe poner. Y como ustedes notan, si hablo de calcular dosis de fertilizante, eso es más para una carrera agronómica, agrícola, no para una carrera hidráulica. Entonces esa parte siempre la quedo debiendo en la carrera hidráulica porque no conlleva completamente al principio o al objetivo que tiene la materia para ustedes como ingenieros hidráulicos. Ahora bien, vamos a hablar del primer riego por método de riego, es el riego por superficie. Este riego por superficie es el riego más antiguo que existe, ¿sí? Este riego se comenzó a utilizar por todas las civilizaciones. Estas civilizaciones tienen, en este caso, su uso con esta característica, como decíamos, es decir, el agua la distribuimos en el suelo y llega a sus diferentes puntos por una pequeña diferencia topográfica y por acción de la gravedad. Es lo más importante en él. De ahí, netamente nosotros podemos llamarlo bajo estos aspectos. Es utilizar netamente el suelo y al hablar de parcelas. Parcelas van a ser áreas en donde van a estar conectadas diferentes canales, digámoslos así, y estos canales pues van a ser utilizados para mover el agua en esos puntos. Y se le va a llamar cola a la parcela y otro se le va a llamar, en este caso, cabecera a la parcela. En la cabecera es el punto principal y la cola es el punto final en donde pues debería llegar el agua por la diferencia topográfica. La teoría dice que no requiere inversiones en equipos de bombeo, tuberías y válvulas. Claramente está cuando no utilizo bombas para extraer si fuera de un pozo. ¿Sí? Y tal vez solo tengo algún canal que pasa por mi propiedad y por diferencia topográfica lo puedo derivar a todos los canales como ustedes pueden ver en la imagen. Pero en estos casos ya el riego por superficie sí utiliza equipos de bombeo y algunos otros implementos como tuberías para poder lograr utilizar el agua de una manera más eficiente. Dije, tengo una duda que me quedó. Dígame. Ya mire, hay cultivos que son de no tan pocos, meses. Ya. ¿Cómo, por ejemplo, si estoy en época de lluvia, comienzo desde enero ya, hago el cultivo, y en el caso del maíz o del rábano, son pocos meses para cosechar, ¿verdad? No necesito sistema de riego porque estoy en épocas de lluvia, o sí necesitaría. Ya, normalmente para estos análisis, a la actualidad ya se están haciendo algunos análisis temporales con información. Yo tengo un estudio, creo que les compartí a ustedes en las primeras clases de un profesor de Leulian, en donde justamente él hablaba de un estudio en cuestión edafoclimático, donde él recomendaba que en teoría la Manabí necesitaba riego definitivamente hasta la época lluviosa, porque la cantidad de lluvias no satisface las necesidades de los cultivos. Yo tengo una propuesta enviada a una revista mexicana en donde pues yo definitivamente digo que para frijoles sí puedo sacar un ciclo de cultivo en época de lluvia para chone, porque es el estudio que hicimos. Entonces, ahí lo estoy citando al señor en mi artículo y yo creo que esa variación que hay entre los cultivos en función a lo que necesita el agua y la distribución del agua en algunas localidades
sería un punto importante para estudiarlo y definitivamente ver si para alguna localidad en realidad se necesita agua para satisfacer las necesidades del cultivo en función al riego, o solo pues la lluvia podría en este caso entregar la cantidad necesaria para que el cultivo pueda crecer. Sí, porque hay cultivos que son cortos, de tiempo corto, y o sea, si lo cultivo en época de lluvia, no creo que necesite ya después otra vez Claro, de pero agua, porque ya lo puedes hacer. definitivamente no solo establecemos cultivos de ciclo corto, como el rábano que dura 20, 25 días, también trabajamos con cultivos de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, de 12 meses y los perennes. Por eso te digo, no es para Eh, todos los cultivos, entonces, el sistema de riego no son así como para todos los cultivos, porque puedo aprovechar las estaciones, o sea, las épocas del año. claro, Y pero imagínese usted tener su tierra sin uso toda la época de verano porque no tiene agua. Y ahí es la intención de poder instalar un riego. no, yo me refería, claro, eso sí está bien, pero yo me refería más o sea, específicamente a los cultivos, más que todo porque, como le digo, los tiempos de cosecha. No me pregunto Bueno, eso. sí, sí, sí. En realidad, todos los cultivos podrían tener la posibilidad de ser regados bajo diferentes metodologías, la natural a través de la lluvia y la artificial a través del riego. Todo depende de qué tan tecnificado quiera usted su producción agrícola para lograr tener los rendimientos que se esperan, porque usted puede trabajar con la humedad que queda en el suelo después del invierno, o puede trabajar con la humedad que tiene a través de la lluvia, pero completamente algunos casos no satisfacen las necesidades de la planta y por lo tanto los cultivos no entregan la producción que en este caso deberían tener. Pero imagínese todo el dinero que se ahorra sin sistema de riego, solo utilizando el recurso de la época de lluvia. Ya, en el caso aquí del país tenemos en el oriente, por ejemplo, la universidad tiene firmado un convenio con un Instituto del Oriente y ellos una vez conversaban conmigo que ellos querían charlas que yo vaya a dar allá, pero de drenaje, porque ellos necesitan evacuar excesos de agua, porque allá llueve todo el año, por ejemplo. Ellos no tienen problemas de riego. Pero en nuestra zona, en la costa, definitivamente nosotros sí. Y ya la tecnología de riego está establecida como tal. Y para muchos de los cultivos satisface su necesidad de la lluvia y otros definitivamente no. Como le decía en el ensayo que hice en frijoles, definitivamente yo puedo en Chone sacar un ciclo de frijol, sembrándolo en enero, y puedo cosechar frijol con una buena cantidad de producción porque satisface el requerimiento hídrico del cultivo la época de lluvia. Cuando yo estoy hablando de riego por superficie, recuérdese que habíamos hablado de que se puede trabajar con una diferencia topográfica y pues yo puedo manejar mi proyecto de riego. Pero también yo puedo regar tipo superficie cuando hay pendientes y cuando no hay pendientes, sino que debo manejar criterios en ambos casos. ¿Qué pasa cuando se riega con pendiente? La palabra lo dice, entonces como tengo una diferencia de puntos topográficos, en este caso el agua va a escurrir y va a escurrir durante un tiempo como para que pueda infiltrarse el volumen que yo deseo aplicar. Y si esta pendiente está bien manejada, pues el pérdidas que va a tener o se van a producir por infiltración diferencial en cada punto va a ser un escurrimiento más fuerte al pie de la parcela. ¿A qué nos referimos con eso? Ya, voy a anotarlo por aquí. Entonces, ya, ¿qué sucede con esto? Sucede lo siguiente. Si yo estoy hablando de que este es el punto de la parcela, aquí estoy, esta es la cola de la parcela, aquí está mi volumen de agua que yo voy a aplicar. Si yo esto lo considero como la cabecera del surco o la cabecera de la parcela, ¿qué va a pasar? Que el agua siempre va a caer en este punto. Y mientras llega a este punto final de acá, ¿qué va a pasar bajo el suelo? Este margen de humedad va a comenzar a acrecentarse. ¿Sí? Y posiblemente la infiltración que se cause en la cabecera de la parcela va a ser mayor que lo que llega al final,
al final no se va a infiltrar tanto, tal vez va a ser así. Y normalmente cuando yo riego por surco sucede esto, que la infiltración en un surco se da de esta manera, más fuerte en la cabecera de la parcela y poca en la cola de la parcela. Pero el escurrimiento, es decir, la cantidad de agua que logra llegar, se da en mayor cantidad en la cola de la parcela, claramente está. Entonces, este criterio es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo perder mucha agua. Yo debo de almacenar un margen de humedad en el suelo, pero hasta donde lleguen las raíces. Imagínense en el caso aquí, el de cola, el de cabecera. Hasta esta profundidad, posiblemente ya mi cultivo no tiene la raíz hasta allá. Estoy desperdiciando agua. Entonces, hay algunas mejoras que se hacen para poder corregir y que el agua no infiltre tan fuerte en estas partes. Y esas son las propuestas de prototipos o de mejoras que se hacen en el caso de riego por superficie. Parcela es el área, ¿verdad? Sí, O sea, el pedazo de exactamente. tierra, el pedazo de Ajá. tierra. Sí, sí, exactamente. Exactamente, ya. Ahora, ¿qué pasa cuando yo riego sin pendiente? Este de regar sin pendiente es algo bastante, digamos que artístico. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de buscar diferentes mecanismos para regar. Como dice ahí, si no tienes pendiente, tienes que llamar un suelo que se llama superficie llana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llenar el surco, o en este caso la melga, con la cantidad de agua que yo deseo aplicar. Y luego cierro el recipiente para pasar a otro. Pero en algunos de los casos, el surco melga permanece con agua hasta que el volumen se infiltre. Y las pérdidas se producen por percolación excesiva en la cabecera, la imagen que ponía en la diapositiva anterior. Cuando se da esto, lo más conveniente es que estos suelos de parcelas llanas, yo trate de hacer un riego que se llama riego a pulso. ¿Qué es el riego a pulso? Es primero aplicar una cantidad de agua como para humedecer el suelo y luego otra cantidad de agua que sea netamente la que se vaya a infiltrar hasta la profundidad que yo desee de ese suelo. Ese le llaman riego a pulso, riego de timbraje, y se utiliza mucho bajo la modalidad de esta imagen de fondo que ustedes ven en la diapositiva para este riego californiano. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de un riego por superficie? La primera ventaja, que es el método más económico y que es menos costoso en cuestiones de instalación y mantenimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua solo circula en el caso del suelo y pues llega a los diferentes puntos. Como ventaja principal es esa. De ahí también es otra ventaja que se puede aplicar a casi la totalidad de todos los cultivos anuales, como a los de ciclo corto. ¿Por qué? Porque el agua definitivamente llega al suelo y la planta, pues sus raíces están en el suelo, entonces de ahí es donde pues ella puede tomar el agua. Esto es una situación que la analizamos siempre. En cuanto a las necesidades de mano de obra, la situación no es la misma. ¿Por qué? Porque podemos tener sistemas primitivos o en este caso con parcelas minúsculas o por el contrario un sistema evolucionado como el que se emplea en en riegos por surco en cultivos hortícolas muy rentables. Entonces la cuestión de mano de obra no es que sea una ventaja ni una desventaja, es un criterio general que ya no se mide completamente en riego por superficie, ya que hay una variación muy fuerte en estas tecnologías, es decir, evolucionados o no, y por lo tanto pues ya no se lo considera ni como ventaja ni como desventaja. Si ustedes ven en la imagen tenemos dos características, sifones, tipo sifón el de la derecha, y el otro riego por cable que es el método californiano. Ambos pues tienen muy buenos resultados a la actualidad, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco de ellos. Ya, pero ahí ya no gasto, como es de superficie, pero ya no gasto en jornalero. En el californiano ni en el del sifón. Como usted nota exactamente, ya no gasto en jornales masivos, prácticamente ahí es muy poco porque tendría que tener una persona para que conecte los sifones
y Claro, otra persona para que hable las compuertecillas del californiano. ya. Ok. Y como desventajas, tenemos que es el método que utiliza el agua menos eficiente. Como les decía, el riego por superficie, lo máximo que puede tener de eficiencia de uso de agua es un 60%. Lo normal es que use el 40% del agua que llega al cultivo y el resto se pierda por evaporación y por infiltración, que es lo que hemos estado revisando. Además de como desventaja, como tiene mucha pérdida de agua, tipo de evaporación o infiltración, ahí tenemos unas pequeñas propuestas de cómo, en este caso, evitar la cantidad de volumen que se pierde por infiltración. En primer lugar, como ustedes ven en la imagen y como está escrito ahí, podemos impermeabilizar las acequias y las regueras de tierra. Puedo poner ¿qué? Plástico tipo geomembrana, o puedo ubicar pequeños prototipos de hormigón. En este caso, aquí en este riego californiano, aquí donde cae el agua, yo puedo poner pequeños rectángulos, en este caso de hormigón, y con el objetivo de que el agua caiga aquí, golpee, pero que no arrastre el suelo ni tampoco cause un daño profundo de erosión a él y se infiltre mucho. Esto le llaman en algunos casos impermeabilizar, ¿sí? Que sería lo más recomendable para evitar que se pierda la cantidad de agua mayor por infiltración. Puede ser con geomembranas o puede ser con hormigón. A la actualidad se trabaja mucho con geomembranas. Asimismo, podemos trabajar con estos dispositivos de toma directa, como ustedes vieron en la imagen, los sifones. Es una tecnología muy utilizada en México, por ejemplo. México trabaja mucho con riego por superficie y hace este tipo de tecnologías. Ya creo que estaría de más la explicación de cómo funcionan los sifones, que ya ustedes lo conocen, y es una metodología muy buena que está dando resultados en algunos países. Y este sifón no afecta a los lomos, a las regueras, como ustedes ven aquí en la imagen. Es decir, todo esto se mantiene porque los sifones, el agua pasa por el interior de ellos y descargan hacia los surcos. Ingeniero. Dígame, San Lucas. En la anterior decía al momento de impermeabilizar, que tenía un alto coste, o sea, al momento ya de la práctica. O sea, entonces sí se aplicaría o no se utilizaría. Ya, ahí todo depende de las condiciones que usted vaya a realizar, porque en algunos de los casos el costo, que puede ser muy alto, pero la rentabilidad en ser más eficiente en utilizar el agua es mayor. Es decir, cuánto te ahorras de agua por invertir en geomembrana, que va a servir para mejorar tu productividad hídrica, en este caso lo que consumes de agua para el cultivo. Entonces sí, eso torna en sentido de análisis para cada uno de los propietarios. Puede ser que tal vez para él no sea costoso, porque más le sale pagar el agua en los volúmenes que va a ahorrar que poner la tecnología. Ok. Y también podemos ver esto, como ustedes ven, dispositivos modernos, se ponen pequeñas comportecillas, ¿sí? Como ven en la imagen, estas comportecillas justamente dan la posibilidad de organizar de mejor manera el terreno y tratar de trabajar adecuadamente con lo que se tiene, es decir, con las condiciones del terreno. Asimismo, con puertecillas de plastocanales sin o con tuberías de aluminio, asimismo con puertecillas a la tipo cable, la que vimos en la imagen anterior. Asimismo, suministrar el agua desde una red enteramente enterrada, lo que hablábamos al principio con Fernando, como es el caso de los sistemas californianos, llamados también riego por cable, con tuberías subterráneas. Esto da ahorro bastante de materiales. Volúmenes de agua, claramente está. Cierro con estas dos diapositivas para dejar hasta los tipos de riego. Para evitar el exceso de consumo, en el caso de los surcos regantes, para lograr una infiltración suficiente en la cola de la parcela, debo prolongar el riego durante algún tiempo después que el agua llegue hasta el final, lo cual origina una pérdida tanto en su cabecera
por exceso de riego como en su cola por escorrentía. Y para ello podemos hacerlo o actuar de dos maneras. El primero es el riego timbrado o por caudales variables, el que les decía. Comenzar primero a humedecer el suelo, que es la primera fase, con un caudal inicial, y luego pues ya llegar en este caso a aplicar el caudal de mantenimiento o de volumen de agua, que le llamamos la fase de infiltración. Esto también se hace hasta en parcelas pequeñas como tipo de investigación para ver cómo el suelo responde a este almacenamiento de agua. Asimismo, también tenemos nivelando la parcela. Pero ¿qué pasa con nivelando la parcela, jóvenes? Nivelar la parcela o nivelar los suelos de una propiedad está alrededor de $5,000 la hectárea. Cuesta con equipos en donde tienen sensores infrarrojos que da la posibilidad de que el equipo camionero que mueve el suelo vaya nivelándolo a las condiciones que yo quiera. Además de ello, muevo mucho suelo, que son los primeros centímetros de alguna parte de esta propiedad que me puede estar afectando las otras áreas. Entonces, por cuestiones prácticas, por cuestiones de ingeniería y por todo, por costos, en realidad no es una buena decisión. Pero en México, por ejemplo, lo hacen mucho. Ellos nivelan bien la parcela utilizando máquinas, equipos, niveladoras, rodillos, cuchillos, pero están alrededor de $5,000 la hectárea. Ok. Esto hasta ahí sería para tomar la otra parte que sería luego el riego por los tipos de riego por superficie.